Millones de personas conocen a Yesenia Den por sus predicaciones y por sus mensajes que comparte en redes sociales. Famosa por sus prédicas de empoderamiento, que según dicen no es bíblico. Ella cobra por predicar y según dicen otros pastores, esto tampoco es bíblico. Total que está en el centro del huracán mediático. Ahora está siendo investigada por supuesto fraude, estafa y abuso de confianza. Y amigos, se habla de que podría ir presa. De predicadora de la prosperidad a la cárcel. Si tienen que meterla presa, que la metan presa. Amigos, no hombre, hay veces que más vale comer frijoles que comer caviar y terminar en el bote. Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente andan preso. Pero desde hace algunos años su nombre ya no solamente da de qué hablar por lo que se predica, también se ha visto envuelta en polémicas, investigaciones, rumores y muchas preguntas que hasta el día de hoy sigue dividiendo opiniones. Y como decía mi mamá, el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. Su divorcio y su posterior casamiento con un hombre más joven generaron un revuelo en el mundo cristiano, donde el matrimonio es visto como un pilar inquebrantable. Y vean amigos, para algunos no hay nada de malo en rehacer su vida, pero en círculos más conservadores su decisión fue vista como una contradicción. La razón, se dice que justificó su divorcio con revelaciones divinas. Tienen algo los hombres. Está bien. Que está muy rico. Ay, se me enchina el cuerpo. Algo que para muchos es solo una forma de acomodar la Biblia a su favor. Y le dice al diablo, no importa cuántos más tú hayas traído, hoy el Señor vuelve y te saca. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero vayamos por el principio. ¿Quién era Yesenia Den antes de convertirse en una de las pastoras más famosas y controversiales de habla hispana? ¿Qué pasó en su vida para llegar hasta donde está? ¿Qué se sabe de sus relaciones? De sus propiedades que, según dicen, fueron compradas con diezmos de sus feligreses, de los negocios relacionados con su nombre y que son con fines de lucro. No, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero. De su transformación física, que pasó de ser una muchacha sencilla a tener una apariencia de mujer buchona. ¡Ah, qué belleza! Y de todas las controversias que le han puesto en el ojo del huracán. Hoy no nos vamos a andar por las ramas. Hoy vamos a recorrer esa historia de principio a fin. Están pecando igual que Eva, pecadora. ¿Qué tal mi gente bonita de Tutoriales Gerberín? Bienvenidos sean una vez más. Si todavía no están suscritos al canal, este es el preciso momento de hacerlo. Activen la campanita y regálenos un buen like, porque hoy conoceremos la historia detrás de la pastora Yesenia Den. Ahora sí amigos, vámonos a lo que te truje, chencha. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Sin duda amigos, Yesenia Den se ha convertido en una de las predicadoras más conocidas del mundo hispano, aunque no precisamente porque todo el mundo la admire. Su nombre despierta aplausos, pero también críticas, polémicas y uno que otro enojo casi religioso. Aparece hasta en la sopa, diría mi abuelita, lo mismo en conferencias, libros, transmisiones y hasta en eventos internacionales, donde cada palabra suya encuentra miles de seguidores y fanáticos dispuestos a darle la razón, compartirla y llenarla de likes. Incluso no dudo de que alguno que otro enamoratillo por ahí. Yo me defino como una mujer llamada por el Señor desde el vientre de su madre. Debería darte vergüenza. Pero amigos, antes de los reflectores, de las multitudes y de esa forma que hoy camina entre la devoción y el escándalo, era simplemente una joven dominicana que pasaba prácticamente desapercibida. Yesenia llegó a este mundo el 11 de noviembre de 1984 en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Mucho antes de los escenarios abarrotados, las conferencias internacionales y esa imagen cuidadosamente construida que hoy provoca admiración en unos y urticaria en otros, pasó sus primeros años en su tierra natal, lejos del brillo, de los reflectores y de cualquier sospecha de grandeza. Después llegó el momento de hacer las maletas y marcharse a Estados Unidos, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sí amigos, como tantas familias dominicanas que cruzan fronteras cargando más sueños que dinero, dejó atrás lo conocido y terminó viviendo en Nueva York, una ciudad donde nadie regala nada y donde hasta respirar parece cobrarse por adelantado. En aquellos tiempos no había maquillistas pendientes del rostro, asesores cuidando cada aparición, operaciones estéticas de las que tanto se habla en redes sociales, ni bolsos de $20,000 paseándose como si fueran parte del uniforme ministerial. En aquel entonces, comer 3 veces al día ya podía considerarse una bendición y no precisamente de esas que se prestan frente a una cámara. Porque cambiar de país no es cualquier cosa. Es comenzar desde cero, acostumbrarse a otro idioma, otra comida, otra cultura y una vida que no pregunta si alguien está preparado. Como decía mi madrina, el que quiera azul celeste que le cueste y la que no quiera pagar el precio, pues que predique sobre la abundancia.
A los 16 años, Yesenia llegó a la iglesia Fuente de Jacob en Center Moriches. Fue ahí donde entregó su vida al cristianismo y comenzó su formación espiritual. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquella adolescente, todavía lejos de los lujos y las controversias, terminaría convirtiéndose en una figura capaz de llenar templos, dividir opiniones y hacer que cada sermón suyo encendiera tanto la fe como el escándalo. El día que yo me convertí, ya el pastor de la iglesia estaba abriendo la Biblia para predicar. Interesante. Aquella adolescente todavía era una completa desconocida fuera de su comunidad. No había multitudes coreando su nombre, cámaras siguiéndole los pasos, ni seguidores analizando cada bolso, cada gesto y cada palabra. Por entonces comenzó a involucrarse de lleno en la iglesia, a prepararse y a desarrollar la habilidad que años después se convertiría en su arma más poderosa. Ponerse frente a la gente, dominar el escenario y conseguir que nadie apartara la atención de lo que ella decía. Su juventud quedó marcada por aquella formación religiosa. Poco a poco dejó de ser un asistente más para comenzar a enseñar y predicar. Porque aunque después pareciera que apareció de la nada convertida en una celebridad del púlpito, la realidad es que su ascenso se cocinó lentamente dentro de la iglesia. En aquel entonces todavía no pesaban sobre su nombre acusaciones de estafa ni señalamientos por presunto abuso de confianza. No existían las controversias que después llenarían titulares, transmisiones y comentarios encendidos en las redes sociales. Ahí era solamente una joven creyente que comenzaba a descubrir el poder de su voz y que también terminó enamorándose de un hombre mayor que ella, su nombre José Miguel Liriano. Con él se casó y compartió 18 años de su vida, una relación larga, de esas que desde afuera suelen venderse como prueba de estabilidad y bendición, aunque como casi siempre ocurre, la historia completa podría ser bastante menos perfecta de lo que parecía desde el templo. Por eso siento que soy la respuesta de Dios para mi generación y me siento muy comprometida. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y es que amigos, las apariencias engañan. Un día, según cuentan las malas lenguas, el matrimonio terminó de la peor manera. Sí amigos, una supuesta infidelidad del pastor con una mujer a la que algunos describían como una de las grandes enemigas de Yesenia. Mujeres no lloran, las mujeres facturan. Nada de esto parecía el final decoroso que suele venderse desde los altares, y la relación acabó en divorcio después de 18 años. Fue entonces cuando su discurso pareció cambiar de tono. La mujer herida, algo así como la leona dormida, comenzó a hablar de levantarse, recuperar el poder y convertir el dolor en éxito. Sí amigos, muy al estilo de la Lupita D'Alessio. Una especie de versión cristiana de aquello de que las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Y no es una interpretación exagerada. Prácticamente hizo de esa idea una bandera. La neta, desde entonces ya se veía que su proyecto iba mucho más lejos de predicar los domingos y regresar tranquilamente a casa. Y Yesenia se estaba preparando para ello. Estaba acumulando conocimiento de administración, comunicación, liderazgo y manejo de personal. Herramientas bastante terrenales para alguien dedicada a los asuntos celestiales. ¿O qué piensan ustedes? Lo cierto amigos es que son indispensables para levantar algo mucho más grande que una congregación. Una estructura, una imagen y eventualmente una marca. Sí amigos, oyeron bien, una marca. Creo que es muy obvio que sí. Con el tiempo fundó el Ministerio Internacional Soplo de Vida, y lo que comenzó como una obra religiosa fue creciendo hasta atraer seguidores, abrir espacios en otros lugares y convertir a su fundadora en el centro absoluto del mensaje. Después llegaron los libros, las conferencias, los viajes internacionales y las transmisiones que llevaron su rostro a millones de pantallas. Aquella joven que había comenzado en una iglesia de Nueva York terminó convertida en pastora, escritora, mentora y conferencista internacional. Su nombre cruzó fronteras y su ministerio comenzó a mover multitudes, pero también dinero, influencia y una maquinaria de exposición cada vez más poderosa. Y claro, mientras más alto subía, más difícil resulta esconder cualquier tropiezo debajo de la alfombra del templo. Cada bolso, cada viaje, cada declaración y cada movimiento comenzaron a ser examinados con lupa. Y es que amigos, no se puede predicar humildad desde un escenario cada vez más lujoso. Tarde o temprano el público deja de mirar al cielo y empieza a revisar las cuentas. Y la puerta del templo que quedaba en la parte de atrás se abrió y llegó un evangelista a predicar. Ahora la pregunta obligada es, ¿creen ustedes que la preparación y la fe fueron suficientes para llevar a Yesenia Den hasta la cima? ¿O consideras que detrás de su éxito hubo una estrategia mucho más grande? Los estaré leyendo en los comentarios. Pero volviendo al tema, y como les decía, mucho antes de convertirse en una de las predicadoras más famosas, cuestionadas y comentadas de América Latina, Yesenia Den vivió una historia de amor que parecía escrita para cerrar un culto entre aplausos, lágrimas y música de fondo.
Sí, esa de violín, bien triste. Pues como les dije antes, cuando todavía era muy joven conoció en Santo Domingo al pastor José Miguel Liriano, un hombre que le llevaba cerca de 10 años. Dicen que el flechazo fue casi inmediato. Se conocieron, comenzaron a salir y el noviazgo duró poco, porque al parecer cuando dos personas comparten la misma fe, la misma pasión por el ministerio y suficientes ganas de casarse, no hay mucho tiempo que perder. Poco después llegaron al altar en una ceremonia cristiana y comenzaron una nueva vida juntos, convencidos de que aquella unión duraría para siempre. Como suele decirse en estos ambientes, lo que Dios había unido, nadie lo separaría, aunque con el paso del tiempo la frase terminaría enfrentándose con una realidad bastante menos espiritual. La pareja formó una familia y tuvo 2 hijos. Además, trabajaron hombro con hombre dentro del ministerio cristiano. Desde afuera, la postal parecía impecable. 2 pastores, una familia unida, una vida dedicada a servir a Dios y una imagen tan perfecta que casi daba miedo tocarla, porque si la tocabas tenías miedo de romperla. Durante años fueron vistos como uno de esos matrimonios que sirven de ejemplo desde el púlpito. Esposos, padres y compañeros de ministerio. Él formaba parte del crecimiento espiritual de Yesenia, mientras ella comenzaba a ganar presencia, seguidores y reconocimiento. Todo parecía marchar sobre ruedas, al menos para quienes solamente conocían la versión presentada frente a la congregación. Pero detrás de aquella imagen armónica, presuntamente ya se acumulaban tensiones, heridas y problemas que nadie imaginaba. Porque una cosa era lo que se predicaba frente al público y otra muy distinta a lo que podía estar ocurriendo cuando se apagaban los micrófonos y se cerraban las puertas de la casa. El matrimonio se mantuvo durante aproximadamente 18 años, casi 2 décadas de alegría, responsabilidades, crisis y silencios que terminarían marcando para siempre la vida de Yesenia. Y aunque desde afuera todo seguía pareciendo estable, por dentro aquella unión supuestamente comenzaba a desmoronarse. Nadie esperaba el escándalo que vendría después, mucho menos quienes habían visto en ellos la representación de un matrimonio cristiano ejemplar. Porque cuando una pareja construye parte de su imagen pública, hablando de fe, unión y valores familiares, una ruptura no se convierte solamente en un asunto privado, se transforma en un terremoto capaz de sacudir al ministerio completo. Cuando yo menos esperaba, mi familia fue golpeada de una manera que yo nunca pensé. Y es que amigos, cuando finalmente se supo que la pareja llevaba varios años separada, a más de uno se le cayó la Biblia de las manos. La noticia sorprendió a muchísima gente, porque no se trataba de cualquier matrimonio, sino de 2 líderes religiosos que durante años habían hablado de fe, familia, compromiso y hogares firmes. Justamente por eso, el divorcio no podía quedarse como un simple asunto privado. Aquí el escándalo venía incluido en el ministerio. La noticia comenzó a correr de iglesia en iglesia, de transmisión en transmisión y, por supuesto, de comentario en comentario en las redes sociales, porque ya saben, mientras unos pedían respeto y aseguraban que nadie conocía lo que ocurría dentro de aquella casa, otros ya tenían lista la sentencia y hasta el culpable, aunque ni siquiera conocieran la historia completa. Las preguntas aparecieron por todos lados. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Quién había fallado primero? ¿Cómo una pareja que predicaba unidad terminó viviendo por caminos separados? ¿En qué momento aquella familia ejemplar dejó de ser el testimonio perfecto que tantos creían conocer? Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Y mientras algunos intentaban comprender la ruptura con un poco de prudencia, otros hicieron lo que mejor les da, convertir el dolor ajeno en juicio público. Y es que sí, amigos, de pronto todos eran expertos en matrimonios cristianos, consejeros sentimentales y detectives del púlpito, pero entonces apareció una palabra que terminó de prender el fogón: levantar sospechas y convertir la separación en un escándalo de alto voltaje: la infidelidad. Así es que duré 6 años orando para tomar una decisión. Cuando la tomé, el Señor me dijo: llegó la hora. Y claro, las opiniones se partieron como congregación después de una ofrenda. Para unos, si realmente había existido una infidelidad, Yesenia tenía todo el derecho de cerrar aquella historia, recoger lo que quedaba de su dignidad y ponerle punto final al matrimonio. Pero otros se llevaron las manos a la cabeza y comenzaron a exigirle lo que casi nadie exige cuando el problema ocurre en su propia casa: perdón, resistir y luchar hasta el último suspiro por restaurar el hogar. No, señoras, no sufran. No faltaron quienes cuestionaron incluso si una mujer divorciada debía continuar predicando. De pronto el estado civil parecía importar más que el mensaje y el divorcio se convirtió en una especie de pecado público que todos se sentían autorizados en juzgar. Aquello dejó de ser una separación matrimonial y terminó convertido en un chisme cristiano del año, con opiniones, condenas y versículos lanzados como piedras. Pero cuando parecía que el escándalo comenzaba a enfriarse, apareció José Miguel Liriano,
ex esposo de Yesenia, dispuesto a echarle más leña al altar. Y miren, no llegó hablando de reconciliación, perdón ni cierre espiritual. Llegó asegurando que había detalles que, según él, simplemente no cuadraban. De acuerdo con José Miguel, la historia que circulaba públicamente no coincidía del todo con lo que él había vivido dentro del matrimonio. Afirmó que la separación había sido un proceso largo, complicado y lleno de etapas, pero puso bajo sospecha una parte muy delicada del relato: el tiempo que supuestamente Yesenia permaneció sola antes de comenzar una nueva relación. Para él, las fechas no daban. Según su versión, entre el final real del matrimonio y la aparición de un nuevo amor, había transcurrido menos tiempo del que se estaba diciendo. Y cuando un exmarido comienza a sacar calendarios, hacer cuentas y señalar huecos en la historia, ya no se trata solamente de una ruptura. Se abre la puerta a las sospechas y cosas mucho más incómodas. El mismo mes que lo conoció, ese mismo mes de abril, se lo presentó a la iglesia como su novio. Pero José Miguel no se detuvo ahí. Cuando parecía que ya había soltado suficiente veneno, puso sobre la mesa otro nombre, el del pastor Rudy Gracia, y con eso el escándalo dejó de ser un simple pleito entre exesposos para convertirse en una historia con un tercer personaje. Como si fuera, ay, la Madre Teresa. Según su versión, entre Rudy y Yesenia existía una cercanía que a él le parecía demasiado estrecha para tratarse solamente de compañerismo ministerial. Sí, amigos, José Miguel insinuó que aquella confianza podía ir mucho más allá de compartir escenarios, predicaciones y asuntos de iglesia. Y claro, bastó con mencionar una cercanía sospechosa para que muchos comenzaran a unir puntos, revisar fechas y convertir cada fotografía y cada aparición pública en una supuesta prueba. Rudy le dice a ella que lo de ella y de él no puede suceder porque... Y cuando todavía la gente seguía comentando el nombre de Rudy, apareció otro personaje en la historia, Joan Bonilla. José Miguel aseguró que Yesenia lo conoció durante una actividad en Puerto Rico y que la relación avanzó muy rápido. Según él, en muy poco tiempo, Joan ya era presentado públicamente como su novio y meses después ambos terminaron casándose. Ahí fue donde José Miguel lanzó la pregunta que encendió otra vez el debate. Si todo ocurrió tan rápido, ¿dónde quedaban los supuestos años de soledad de los que Yesenia hablaba? Para él, esa era la parte que no lograba encajar, y como era de esperarse, el público volvió a dividirse. Unos pensaban que el ex simplemente hablaba desde el coraje de los supuestos cuernos y porque la pastora había vuelto a casarse. Otros creían que estaba revelando detalles que durante mucho tiempo nadie había querido contar. Pero no estoy tan feliz porque no nos invitaron a la boda. Lo cierto es que la boda con Juan Bonilla volvió a poner toda la historia sobre la mesa. Hubo quienes la felicitaron por rehacer su vida y quienes pensaron que todo había ocurrido demasiado rápido para una figura tan conocida dentro del mundo cristiano. Que por cierto, amigos, esa fiestecita fue de lo más pipiris nice que se ha visto. O bueno, algunos, porque de prensa y más gente, nanay, fue muy privada. Ya, como a los 6 meses o a los 7, ya estamos planificando boda y ya se casaron. Con el paso de los años quedó clarísimo que Yesenia Dien ya no era solamente una pastora, era una marca, una verdadera empresa espiritual con nombre, rostro y estrategia propia. Y no estamos hablando de una pequeña iglesia de barrio, donde todos se conocen y hasta saben quién faltó al culto. El Ministerio Internacional Soplo de Vida comenzó con apenas 7 integrantes y terminó creciendo hasta reunir a miles de personas. Como dicen, por ahí el que pega primero pega 2 veces, y Yesenia entendió muy pronto que para llevar la palabra a las multitudes también había que saber vender el mensaje, cuidar la imagen y mantener el nombre circulando. Sí. La sede principal quedó establecida en Santo Domingo, República Dominicana, pero aquello no tardó en expandirse. Aparecieron otras congregaciones. El ministerio llegó hasta Nueva York. Se creó una iglesia virtual y la maquinaria comenzó a avanzar como si alguien hubiera quitado el freno y también el límite de la tarjeta. Porque ya no se trataba solamente de llenar un templo. Ahora bastaba un teléfono para escuchar una predicación desde México, Colombia, Estados Unidos, Argentina o cualquier otro lugar. La iglesia dejó de depender de bancas, paredes y horarios. Cabía completa dentro de una pantalla. Y amigos, esta era una verdadera jugada maestra. Mientras muchos pastores seguían esperando que la gente cruzara la puerta del templo, Yesenia metió al púlpito directamente en la casa, en el celular y hasta en la cama de sus seguidores. YouTube se llenó de sus mensajes, las redes multiplicaron cada frase y el algoritmo terminó haciendo parte del trabajo evangelizador. Cuando muchos quisieron darse cuenta, su rostro ya estaba en todas partes y millones de personas conocían su nombre. La neta que aquel crecimiento no ocurrió solamente por fe, talento o casualidad. También hubo visión, estrategia, exposición y un manejo de imagen digno de cualquier celebridad.
Así fue como aquella joven que un día predicó frente a unos cuantos terminó convertida en una de las voces religiosas más reconocidas del mundo hispano. Aunque, desde luego, mientras más grande se volvía la marca, más grande también se hacía la pregunta incómoda: ¿dónde terminaría el ministerio y dónde comenzaba el negocio? Si tú sigues acariciando cosas que a tu carne le gusta, nunca vas a salir de ellas. Y así, amigos, también llegaron los libros, las conferencias, los congresos, los cursos y las giras internacionales. Era raro el mes en que Yesenia no aparecía anunciando una actividad en algún país. El nombre de la pastora comenzó a pesar tanto que, para muchos, ya era más famosa que el propio Ministerio Internacional Soplo de Vida. Y cuando un ministerio crece de esa manera, también empieza a mover mucho dinero: auditorios llenos, eventos internacionales, venta de libros, cursos y una estructura cada vez más grande hicieron que muchos comenzaran a preguntarse cuánto dinero podía mover realmente un ministerio de ese tamaño. Porque una cosa es predicar la palabra y otra muy distinta es administrar una organización que ya opera en varios países y reúne a miles de personas. Lo más curioso es que ese crecimiento apenas era el principio, porque mientras el ministerio seguía expandiéndose, una periodista ya estaba revisando documentos, empresas y propiedades relacionadas con todo ese imperio. Y créanme que lo que encontró volvió a poner el nombre de Yesenia Den en el ojo del huracán. Y aquí la pregunta es: ¿crees tú que un ministerio puede crecer hasta convertirse en un verdadero imperio religioso? ¿O piensas que cuando una iglesia alcanza ese tamaño es inevitable que también empiecen las dudas sobre el dinero que se mueve? Y ahora sí, amigos, aquí viene lo verdaderamente sabroso de este asunto, porque aquí se acabaron los sermones bonitos y comenzaron a hablar los papeles. La persona que decidió meter la lupa, calculadora y archivo completo a las cuentas de Yesenia Den fue Nuria Piera, una de las periodistas de investigación más reconocidas de República Dominicana, famosa por desenterrar documentos capaces de poner nervioso hasta el más ungido. El reportaje fue transmitido en un programa N Investiga y desde el título ya viene encendiendo las alarmas. Yesenia Den, ¿dónde termina la iglesia y dónde comienzan los negocios? Una pregunta bastante incómoda para cualquiera que predique desprendimiento, mientras alrededor aparecen empresas, propiedades y movimientos de dinero económicos, y sobre todo cuando uno ve una bonanza descomunal de los pastores. Y Nuria no llegó para debatir si Yesenia predicaba bonito, si gritaba demasiado, si hacía llorar a la congregación o si sus mensajes cambiaban vidas. Eso podía quedarse para los seguidores y los comentarios de YouTube. La periodista fue directamente al lugar donde suelen comenzar los verdaderos milagros. Fue a los registros mercantiles, las sociedades comerciales, las propiedades, las campañas de recaudación y los nombres que aparecían detrás de cada empresa vinculada con el entorno del Ministerio Internacional Soplo de Vida. Porque una cosa es subir al púlpito y hablar de bendiciones y otra muy distinta es seguir el rastro de quién administra, quién cobra, quién figura como propietario y a dónde termina llegando cada peso. Ahí ya no bastaban los aplausos, los versículos ni las palabras de fe. Ahí había que sacar documentos. Y cuando una periodista como Nuria Piera comienza a revisar sociedades, terrenos y recaudaciones, normalmente no es para felicitar a nadie por su buena administración. Es porque detrás del mensaje espiritual podría existir una estructura comercial mucho más grande, organizada y rentable de lo que los fieles imaginaban. De una entidad religiosa no son del patrimonio del pastor. Porque una cosa era ver a la pastora sobre una plataforma hablando de fe, superación y prosperidad, y otra muy diferente era comenzar a revisar todo lo que funcionaba bajo su nombre, el de su familia, el de personas que ocupaban puestos importantes dentro de la congregación, y ahí fue donde la investigación comenzó a ponerse color de hormiga. De acuerdo con los documentos presentados por Nuria Investiga, el ministerio no estaba relacionado únicamente con cultos religiosos. No, señor, también aparecía conectado directa o indirectamente con una distribuidora de libros, una escuela de formación ministerial, una guardería, un centro educativo, un restaurante gourmet y varios proyectos que manejaban propiedades, servicios y campañas millonarias. No se trataba de 2 o 3 actividades improvisadas para reunir fondos durante un fin de semana. Lo que Nuria colocó sobre la mesa fue una estructura mucho más amplia, donde varias entidades tienen personalidad jurídica propia, cobran por sus servicios y estaban vinculadas con personas pertenecientes al mismo círculo religioso y familiar. Su hijo, José Miguel Ten, de 27 años de edad, figuran como accionistas de la guardería cristiana. El primer nombre que comenzó a brincar entre los documentos fue Recursos de Vida, la empresa encargada de distribuir y comercializar los libros escritos por Yesenia Den. Y aquí la bendición parecía venir perfectamente empastada,
con portada brillante, fotografía de la pastora y precio incluido. Yesenia producía el contenido, prestaba su imagen, promovía las publicaciones y las colocaba frente a una comunidad que ya confiaba en su palabra. Es decir, el público no tenía que ser convencido desde cero, llevaba años escuchándola, siguiéndola y creyendo en su mensaje. El cliente ya venía prácticamente evangelizado, y aquí está el detalle, como diría Cantinflas. Yesenia no aparecía únicamente como la líder espiritual que recomendaba un libro para sanar heridas, encontraba propósito o acercarse a Dios. También era la autora del producto que se estaba vendiendo, mientras una empresa vinculada con su propio entorno se encargaba de distribuirlo y convertir aquella inspiración en ingresos bastante terrenales. Todo parecía acomodado con precisión casi divina. La pastora escribía, la empresa comercializaba y las actividades religiosas funcionaban como una vitrina gigantesca frente a miles de personas que ya admiraban su figura. Dicho de otra manera, primero llegaba el mensaje, luego la emoción y convenientemente después aparecía el libro. Ahora bien, ¿es ilegal que una pastora venda sus publicaciones dentro del entorno de una iglesia? No necesariamente. Muchos líderes religiosos escriben libros, reciben regalías y construyen negocios alrededor de su nombre. El problema no era que hubiera libros ni que alguien ganara dinero con ellos. La pregunta incómoda era otra. Los seguidores sabían con claridad cuando estaban apoyando una obra religiosa y cuando estaban comprando un producto que generaba ganancias para una empresa privada. Porque entre una ofrenda, una prédica y una mesa llena de mercancía espiritual, la línea podía volverse tan delgada que algunos fieles quizá ni siquiera alcanzaban a verla. Como esta Hermes Kelly Bag, cuyo precio va desde $12,000 hasta $30,000. Porque cuando el mismo rostro aparece predicando, recomendando y vendiendo, la frontera entre el ministerio y el negocio comienzan a verse bastante borrosas. Es decir, escuchar una predicación puede ser gratuito, pero prepararse para ocupar una posición de liderazgo dentro del mundo ministerial ya es otra historia. Para entrar a esos programas hay que abrir la Biblia, sí, pero también abrir bastante la cartera. Y el detalle que provoca todavía más comentarios es que, según se comprobó, los miembros del Ministerio Internacional Soplo de Vida tampoco reciben descuentos especiales para estudiar allí. Presenta como una escuela ministerial, parte de su oferta se asemeja más a programas de desarrollo personal. No importa si llevan años asistiendo, si son conocidos dentro de la congregación o si colaboran en sus actividades. Cuando llega el momento de inscribirse tienen que cubrir la tarifa establecida como cualquier otra persona. Eso deja una duda bastante incómoda. Trasciende funciona como una extensión educativa de la iglesia o como una empresa privada que aprovecha el público formado alrededor del ministerio. La investigación continúa con la guardería cristiana Grace, otra de las grandes entidades relacionadas con personas del entorno de Yesenia Den. Y aquí la polémica no solamente está en los nombres que aparecen en los documentos, sino también en los precios cobrados por el servicio. Pero si crees que los precios son asequibles para los feligreses, es que tienes mucha fe. La periodista comparaba estas tarifas con las de otras guarderías y señala que Grace se encuentra en uno de los segmentos más elevados del mercado y no es precisamente una opción económica diseñada para recibir a cualquier familia de la congregación. Es un servicio educativo privado con precios que pueden resultar difíciles de cubrir para muchos hogares. Y nuevamente aparece el mismo detalle. ¿Los miembros del ministerio no tienen tarifas presidenciales? Y la respuesta sigue siendo no. Eso coloca a las familias frente a una situación curiosa. Pueden sentirse parte de la misma comunidad religiosa, conocer personalmente a quienes dirigen el proyecto y escuchar que todo forma parte de una visión cristiana, pero al llegar a la caja no existe precio de hermano, tarifa de miembro ni consideración especial. El servicio se cobra completo. Que se sitúa en el segmento más alto de los precios publicados para este tipo de servicio. Junto con la guardería aparece también el Centro Educativo Grace, registrado para ofrecer servicios escolares, y es precisamente en estas dos entidades donde el nombre del hijo de Yesenia comienza a pesar. Según los documentos presentados en la investigación, José Miguel Den figura como accionista tanto de la guardería cristiana Grace como del Centro Educativo Grace, y ahí la conversación cambia por completo, porque una cosa es que varios miembros de una iglesia decidan emprender por separado, pero cuando el esposo, el hijo y otras personas cercanas a la dirección del ministerio se repite una y otra vez dentro de las sociedades, ya no parece una simple coincidencia entre creyentes con espíritu empresarial. Empieza a verse como una estructura concentrada dentro del mismo círculo familiar. Eso, por sí solo, no prueba ninguna irregularidad. El problema es otro. ¿Cómo se relacionan estos negocios con la iglesia? ¿Comparten recursos? ¿Quién pone el dinero? ¿Dónde termina la obra religiosa y dónde comienza el patrimonio privado? Y cuando parecía que el rompecabezas ya tenía suficientes piezas, apareció Brizal, un restaurante ubicado junto al templo que, según el reportaje, también vende bebidas alcohólicas. Sí, amigos, escucharon bien, prédica de un lado y tragos del otro. Cada quien puede vender lo que quiera, pero la imagen no deja de ser curiosa
cuando el negocio está pegado a una congregación cristiana encabezada por una de las pastoras más influyentes de la región. Una guardería, un restaurante al lado de la iglesia que vende bebidas alcohólicas y otros proyectos. Para algunas personas aquello no tiene nada de extraño. Un restaurante es un negocio privado y puede vender lo permitido por la ley, pero para otras resulta bastante contradictorio que, junto a un ministerio donde se habla de disciplina espiritual y transformación de vida, funcione un establecimiento relacionado con el mismo entorno y dedicado también a comercializar alcohol. Otra vez se repite el mismo patrón. La iglesia por un lado, la empresa por el otro, y en medio de ambas, personas pertenecientes al mismo grupo. Mientras más documentos presenta Nuria, más grande se vuelve la pregunta inicial. Ya no se trata solamente de saber cuánto dinero produce un restaurante, una escuela o una distribuidora. Se trata de entender cómo está organizado todo y quién tiene el control real. No son del patrimonio del pastor, pues necesitamos que haya un órgano. Porque en una iglesia tradicional hay líderes espirituales, administradores, tesoreros y juntas directivas que deberían vigilarse entre sí, pero cuando quienes predican también aparecen en las sociedades, quienes administran también figuran en los negocios y los familiares participan como accionistas, la vigilancia interna puede terminar quedándose en manos de las mismas personas. Pero la investigación todavía guarda asuntos mucho más delicados. Uno de ellos es Ciudad Refugio, presentado como un proyecto destinado a recibir y ayudar a menores en condiciones de abandono. La iniciativa promete ofrecer un espacio de protección, educación y asistencia para una gran cantidad de niños. Según el reportaje, se habla incluso de atender hasta 1.200 menores. Fue anunciado como una ciudad autosostenible para albergar a 1.200 niños. La idea suena poderosa, una ciudad completa levantada para rescatar niños y ofrecerles una nueva oportunidad. Para impulsar el proyecto se solicitaron aportaciones mensuales y se invitó a diferentes personas a colaborar económicamente. Sin embargo, cuando el equipo de N Investiga visitó el lugar, encontró un terreno donde las construcciones prometidas todavía no comienzan. Pasaron años desde la presentación del proyecto, se promueven donaciones y se habla públicamente de una obra de enormes dimensiones. Pero en el lugar no aparecen los edificios, los dormitorios, las aulas ni las instalaciones anunciadas. Lo único visible es el terreno. Un recorrido realizado por este equipo comprobó que en el terreno no existe una sola edificación. Y allí surgen las preguntas que nadie parece responder con precisión. ¿Cuánto dinero recauda para Ciudad Refugio? ¿Dónde están depositados esos recursos? ¿Y cuándo se utiliza? ¿Qué cantidad permanece disponible? ¿Y cuándo comienza finalmente la construcción? La situación se vuelve más delicada cuando el reportaje muestra que en los documentos de la propiedad aparecen distintas entidades vinculadas con personas del mismo entorno directivo. Y no se trata únicamente de un proyecto atrasado, se trata de una propiedad relacionada con una obra social que se presenta ante el público para recaudar apoyo económico. Solamente debe rendir cuenta en este caso a la renta y ese es un vacío legislativo. Y cuando alguien recibe dinero para un propósito específico, tiene la obligación de usarlo para ese fin. Si los recursos se desvían, se ocultan o terminan beneficiando intereses privados, puede surgir señalamientos por abuso de confianza o una posible estafa, y eso es penado con cárcel. Y si el dinero se pide mostrando a niños necesitados, no basta con decir que todo está en manos de Dios. También hay que mostrar cuentas, contratos, presupuestos, títulos y fechas. Pero cuando parecía que ya había aparecido suficientes negocios alrededor del ministerio, salió a relucir el famoso Plan 6.5. La campaña buscaba reunir aproximadamente $6,5 millones de dólares para comprar el terreno donde funciona la iglesia. De ahí salió el nombre. Los seguidores podían donar desde $1, bajo el mensaje de que todos debían aportar un granito de arena para que el ministerio tuviera finalmente un lugar propio. Hasta ahí sonaba muy espiritual. El problema comenzó cuando la gente quiso saber exactamente cuánto se había recaudado, dónde estaba el dinero y por qué el terreno seguía sin aparecer a nombre de la iglesia. La motivación para que los feligreses den más dinero es constante y agobiante. Pero aquí viene la pregunta que puede arruinar cualquier sermón. Cuando se junten los $6,5 millones de dólares, ¿a nombre de quién quedará el terreno? Porque el dinero puede salir de bolsillos de miles de creyentes, pero en los documentos solo aparecerá un dueño, y ahí es donde la fe necesita ir acompañada de papeles. Y es que, amigos, la gente tiene derecho a saber si la propiedad quedará a nombre de la iglesia, de una empresa privada o de unas cuantas personas que terminarán controlando un terreno pagado entre todos. Y no estamos hablando de monedas en una alcancía, estamos hablando de millones de dólares. Y cuando hay millones de por medio, confiar ciegamente deja de ser fe y comienza a aparecer ingenuidad. Ahí puede haber abuso de confianza porque ese dinero fue entregado para una obra determinada. Y amigos, esta campaña no aparece sola, se suma a otros proyectos millonarios vinculados con el mismo entorno, lo que inevitablemente despierta dudas. ¿Quién administra el dinero?
quién controla las propiedades y quién termina disfrutando realmente de todas estas bendiciones. Porque mientras al público se le pide cooperar desde $1 para comprar un terreno, Yesenia aparece recibiendo un Rolls Royce de regalo por parte del cantante El Alfa. Claro que tiene derecho a aceptar regalos, nadie está diciendo lo contrario, pero la imagen resulta difícil de ignorar. Por un lado, los seguidores poniendo su granito de arena, la pastora bajándose de un automóvil que cuesta una montaña completa de granitos. Cuando el artista urbano El Alfa entregó a la iglesia un vehículo Rolls-Royce Cullinan, por un lado, se le pide a la gente que done lo que pueda para comprar el terreno. Por el otro, la figura principal del ministerio aparece recibiendo uno de los automóviles más caros y exclusivos del mundo. Y claro, la imagen resulta difícil de explicar sin que alguien haga gestos, porque entonces surge la duda inevitable. ¿Todo este movimiento gira únicamente alrededor de la fe o también se ha convertido en una maquinaria capaz de mover millones, influencia y prestigio? Y en medio del escándalo apareció otro nombre famoso, Farruko. El cantante visitó varias veces la iglesia y habló públicamente del impacto espiritual que Yesenia había tenido en su vida, pero tiempo después contó que decidió alejarse de la congregación porque comenzó a sentir que ciertos líderes ya no lo miraban como una persona necesitada de ayuda espiritual, sino como una cartera con micrófono, una oportunidad para conseguir dinero, publicidad y reconocimiento. Y cuando hasta las celebridades empiezan a sentirse usadas como ofrenda de lujo, la pregunta ya no es quién fue a buscar a Dios, sino quién termina haciendo negocio con la visita. Con el culto me lo dedicaban a mí, habiendo gente con más necesidad ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sus palabras inevitablemente despertaron la intriga. ¿Será que allí también terminaron mirando más su cartera que su corazón? Pero si existe un tema que persigue a Yesenia Den como sombra detrás del púlpito, es el dinero que entra por medio de diezmos y ofrendas. Cada semana miles de personas entregan parte de su salario, convencidas de que están apoyando la obra de Dios. El problema comienza cuando la fe se mezcla con discursos de prosperidad, semillas económicas y promesas de multiplicación. Yesenia suele hablar de dar, sembrar y confiar que Dios devolverá lo entregado. Sus seguidores aseguran que se trata de principios bíblicos. Sus críticos, en cambio, creen que el mensaje puede sonar peligrosamente parecido a esto. Mientras más dinero se entregue, más grande será la bendición. Algunos pastores incluso han señalado que este tipo de prédicas puede aprovechar la necesidad, la emoción o la desesperación de quienes esperan un milagro, porque una cosa es donar por voluntad y otra muy distinta hacerlo con miedo a que Dios cierre la llave de las bendiciones. Y ven el evangelio como un modo vivendi, entonces todo el mundo se incorpora y dice: yo soy un pastor, soy un profeta, pero... Sus defensores dicen que nadie obliga a entregar un centavo, y probablemente sea cierto, pero la pregunta incómoda sigue sobre la mesa. Si entran miles o quizás millones en diezmos, ofrendas y donaciones, ¿quién vigila ese dinero? ¿Quién rinde cuentas? ¿Y cómo sabe el creyente si su sacrificio terminó en la obra de Dios o financiando la prosperidad de alguien más? Pero si algo termina de incendiar esta historia, son los lujos de Yesenia Den. Porque mientras desde el púlpito se habla de fe, obediencia, sacrificio y siembra, en las redes aparece una imagen mucho más cercana a la de una celebridad que a la de una pastora de barrio. Mismo modelo, con diamantes que cuesta entre $15 y $30,000. Ropa elegante, relojes llamativos, joyas, bolsos costosos, maquillaje impecable y producciones dignas de una estrella internacional. Aquella joven que comenzó predicando frente a unos cuantos hoy proyecta una vida donde la prosperidad ya no es promesa, es vestuario. Sus seguidores aseguran que se lo ha ganado con libros, conferencias y auditorios llenos. Sus críticos responden con una frase que cada vez suena más fuerte: qué fácil es predicar prosperidad cuando la primera que prosperó fue la pastora. Porque un cantante presume lujos y nadie se sorprende. Un empresario lo hace y se considera éxito. Pero cuando quien exhibe esa vida dirige un ministerio sostenido en parte por diezmos, ofrendas y donaciones, la pregunta cambia. ¿Estamos viendo el fruto del trabajo o el resultado de una maquinaria religiosa extraordinariamente rentable? El problema no es una blusa cara ni un reloj bonito. El problema es que, mientras desde el escenario se predica con un bolso de diseñador, se evidencia abiertamente cómo lucen carteras como esta Hermes Kelly Bag. A todo esto se suma otro asunto que las redes llevan años examinando con lupa: la impresionante transformación física de Yesenia Den. Basta comparar sus fotografías antiguas con las actuales para notar cambios evidentes en el rostro, las facciones, la figura y hasta en la manera de presentarse. Aquella joven de imagen sencilla parece haber dado paso a una versión mucho más producida, pulida y cercana a la estética de una celebridad. Y claro, Internet hizo lo suyo. Comenzaron las especulaciones sobre botox, rellenos, cirugías y todo tipo de retoques estéticos. Nada de eso debería afirmarse sin pruebas, pero tampoco puede negarse que el cambio ha sido tan marcado que terminó convirtiéndose en otro capítulo de la controversia. Yo entiendo que en ellos no hay temor de Dios,
Sus intereses son puramente terrenales. Pero los relojes, la ropa y las posibles cirugías no fue lo que más escándalo provocó. Las críticas más fuertes llegaron por algunas de sus enseñanzas. Una de las más comentadas fue cuando exhortó a los creyentes a ungir con aceite prendas de vestir, zapatos y otros objetos personales como parte de actos de fe relacionados con protección y bendición, cosa que es antibíblico. Y los zapatos de sus hijos, lo que es calificado por algunos como superstición. También se volvió famoso el episodio en el que recomendó ungir una piedra con aceite para acompañar las oraciones de los feligreses. Sus seguidores lo vieron como un símbolo espiritual, pero varios pastores y críticos religiosos lo calificaron como una práctica supersticiosa y sin suficiente respaldo bíblico. Y claro, en internet no tardaron en aparecer las críticas. Muchos comenzaron a decir que ya no bastaba con orar, sino que ahora también había que aceitar los zapatos, la camisa del esposo y hasta las piedras de la casa. Las maquinaciones nos hablan de una conciencia intranquila. Otros preguntaban qué pasaba si una persona no tenía aceite o si Dios dejaba de escucharla por no seguir aquel ritual. Detrás de las bromas había una crítica más seria, el temor de que la fe comenzara a depender de objetos y prácticas externas, haciendo sentir a los creyentes que la protección o la bendición podía perderse si no obedecían exactamente las instrucciones de la pastora. Mientras tanto, Yesenia continúa hablando de su crecimiento, abundancia y éxito y prosperidad. Para muchos de sus seguidores, su propia vida es la prueba de que Dios recompensa a quienes le sirven, pero sus críticos veían algo completamente distinto. Una líder religiosa mostrando relojes, joyas, ropa de marca, una imagen transformada y una vida llena de lujos, mientras predica que los demás también podían prosperar si tenían fe. Su esposo, Joan Bonilla, compraron un apartamento en Northwest, en el Doral. Pero una cosa es predicar que Dios bendice y otra muy diferente es convertir cada reloj, cada pulsera, cada bolso y cada cambio de imagen en una supuesta prueba de que el negocio de la fe sí deja buenos resultados. Y cada vez que Yesenia aparece con un nuevo atuendo, un accesorio costoso o una producción espectacular, vuelve la misma pregunta: ¿está mostrando simplemente el fruto de su trabajo o está usando su propia vida de lujo como la mejor publicidad posible para vender el mensaje de la prosperidad? Al final la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos ante el crecimiento legítimo de un ministerio exitoso o ante una modelo que merece un mayor nivel de transparencia por el manejo de las donaciones y los recursos que recibe? Hasta el momento, la pastora Yesenia Den y el Ministerio Internacional Soplo de Vida han optado por guardar silencio. Lo cierto es que Yesenia Den, de 46 años de edad, se ha convertido en una de las figuras religiosas más influyentes del mundo hispano, con más de 5 millones de seguidores en Instagram. Miles de personas siguen sus prédicas, conferencias y enseñanzas cada día, mientras el debate sobre la transparencia, el matrimonio y el manejo de los recursos continúa creciendo. En Instagram fue mencionada como una de las más conocidas influencers de la fe. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué es que una iglesia debería rendir cuentas públicas cuando administra grandes cantidades de dinero y desarrolla negocios alrededor de su ministerio? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides regalarnos un poderoso like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva investigación, biografía o reportaje. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.